Fundación Gaberna por haber demostrado esta valentía para haber organizado este gran reto, ¿no? Esta gran experiencia que nos ha permitido abordar todo lo que sería la censura y la libertad de creación de una manera absolutamente holística. Y yo quiero creer esta situación de cómo progresivamente el Congreso ha tenido la gran suerte de ir los cómicos y ahora con el mundo indígena y a nivel un poco mundial abordamos esta última conferencia con la que clausuramos y en la que después habrá, intentaremos trabajar con respecto a la síntesis de las distintas intervenciones. Lo primero, me gustaría, si es posible, que apareciera Mirna, porque voy a hablar un poco sobre ella, su presentación. Buenas, Mirna, ¿cómo estamos? Un placer. Pues, Mirna, he introducido un poco lo que nosotros hoy vamos a hablar sobre la falta de libertad en un mundo global, una censura estructural. Hemos visto durante estos días. Nosotros siempre cuando hablamos de violencia estructural, violencia simbólica y violencia directa. Yo creo que de esta jornada se puede sacar el que existe una censura directa, la que entendíamos tanto por el mundo de la religión como el mundo de la opinión pública y todos los poderes públicos. También lo que sería una censura estructural, y también lo que sería una censura personal, la autocensura, ¿no? Ese triángulo. Entonces, nosotros, Mirna y yo, hemos decidido, vamos a plantearlo de una manera, en vez de que interviniera uno e interviniera otro, lo vamos a hacer intermitentemente. Hemos generado una especie de juego a partir del arte, que es lo que nos une aquí, junto con la censura y la preocupación por la libertad creativa, en el que vamos a ir poniendo imágenes, 12 imágenes, y cada una de esas imágenes son obras artísticas que he llevado a cabo a lo largo de estos años y cada una refleja un concepto específico. Y a raíz de eso, Mirna también va a desarrollar y va a hablar y va a comentar a partir de lo que genera esas acciones que he llevado a cabo. Lo primero, como corresponde, es presentar a Mirna Cunningham, que creo que todos los que estamos en este mundo la admiramos y la apreciamos desde hace muchísimos años. Pero para quien no lo conoce, comentar que es médica cirujana, es feminista misquita y es una activista indígena nicaragüense. Ha participado en procesos políticos, sociales, vinculados a la lucha de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas de América Latina. Ha sido coordinadora de la Cátedra Indígena de la Universidad Indígena Intercultural. En septiembre de 2010 obtuvo un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo la primera vez que UNAM otorgó a tal reconocimiento a una mujer indígena. De 2011 a 2013 fue presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas. Presidenta del Consejo Directivo, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Entre sus investigaciones se encuentran estudios sobre las formas de discriminación que sufren las mujeres indígenas y ha promovido el establecimiento de estrategias y programas que faciliten su acceso a la educación en todos los niveles. Gracias, Mirna, por estar aquí. Tienes la palabra. Muchas gracias, Isidro. Y obviamente es un honor estar aquí con este artista, profesor universitario y comisario. Su obra, con un marcado carácter político y social, parte de los procesos que se vinculan a los contextos, activando reflexiones y expresándose a través de numerosos medios. Este planteamiento le ha llevado a trabajar en proyectos con un profundo compromiso social, tanto en Sudán como en Jordania, en su frontera con Siria, como en espacios carcelarios o trabajando con minorías sociales. Isidro trabaja como profesor titular de la Universidad de Granada, donde es director del grupo de investigación de la CECI Imagen y miembro del Instituto de Investigación de la Paz y los Conflictos. Autor de numerosos libros y artículos
Entre sus últimas publicaciones destaca el libro Arte Político y Compromiso Social, el arte como transformación creativa de conflictos. Máster en Environmental Management por la Open International University en Estados Unidos, doctor en Bellas Artes en 1995, con premio extraordinario de doctorado, premiado y becado para la ampliación de estudios y la creación artística en los 5 continentes, exponiendo en centros de gran prestigio con el reconocimiento de críticos y comisarios. El compromiso profesional y social de Isidro Aparicio como artista le ha llevado a asumir las responsabilidades de presidente de honor del Fine Art European Forum y de la ejecutiva de la European League of Institutes of Art, comisario de Artists Pension Trust. Ha sido miembro del comité científico del Journal of Art Research y vicepresidente de la Unión de Artistas Visuales de Andalucía, presidente de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales de España, refundada como Unión AC, representante en la International Art Association Europe y portavoz de la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo de España. Miembro de la Task Force del Grupo Cultura, del Grupo Coimbra, Estrella de Oro, por la EU, por programas de movilidad, experto de la EU en Quality Assurance, experto informador para la Unión Europea en el Pacífico y fundador de la Liberis Artum Universitas. Y ahora, gran aliado nuestro. Muchas gracias, Mirna. Pues sin más demora, vamos a poner lo que sería la primera imagen. ¿Podemos pasar a las imágenes? Pasamos a las imágenes. Le estoy dando donde enfoco. Bien. La primera imagen que queremos tratar en este caso es una imagen que creo que genera un poco el debate que ha habido o el planteamiento que ha habido muchas veces con el hecho que la censura normalmente no suele ser unitaria. En un sitio es censurado y en otro sitio, sin embargo, puede ser incluso alabado. En este caso, es una acción que llevé a cabo en Palestina, en el campo de refugiados de Aida, enfrente del muro levantado por Israel. Obviamente es una imagen censurada por el mundo israelita, el mundo judío y, por otro lado, reconocida y difundida por el mundo palestino y convertida en un emblema. Esta imagen ya parte de censuras previas en el sentido de que yo llevo colgando cabeza abajo más de 300 personas en distintos momentos y vienen desde las reuniones de paz de Colombia, en una situación de denuncia. Hay un momento en que en Estados Unidos, en Nueva York, se me solicita esta acción y, por coherencia, decido que no porque ellos lo quieren por una cuestión estética y solamente quería llevarlo en sitios donde tuviera un sentido esa denuncia, que es mayor que enfrente de este muro. El planteamiento que había era que fuese un colectivo, como que hay veces que cuelgo hasta 15 personas, y era un colectivo de distintas religiones. Pero en este caso, ese proyecto, de por sí, fue censurado tanto por el mundo palestino como por el mundo israelí. Ninguno quería ese tipo de reivindicación pacifista de convivencia. Finalmente se tuvo que llevar a cabo esta, pero porque había palestinos que querían hacer esta acción. El tanto por ciento de que se hubiera colgado un palestino y le hubieran pegado el tiro hubiera sido muy alto, ¿vale? En este caso es una acción que podríamos decir que literalmente es asumir el riesgo de ser herido, de morir, por generar tu creación artística. Pone en riesgo, la camiseta pone no dispare en distintos idiomas y esa era la defensa que tenía, ¿no? Hay más censura, la censura de entrar, el hecho de poder entrar, por mi trayectoria de compromiso social, entrar en Israel es complicado y más el salir.
implica gestionar también, para poder evitar esa censura y que esta imagen pueda existir, también el artista tiene que tener las capacidades. Yo podría haber generado un conflicto conectando a un palestino que hubiera sido tirado. Sí, soy consciente de que ese conflicto hubiera tenido un gran impacto, pero en este caso lo que intento no es generar un conflicto, no, sino intentar transformar en positivo un conflicto. De ahí el que, por ejemplo, hubiera la complicidad de la televisión palestina, que tuviera que hacer una historia paralela en las redes sociales en las cuales las fotografías que colgaba tenían unos metadatos diferentes para que nunca pudiera ser ubicado antes de poder salir Palestina y preparar lo que se fue un interrogatorio de 6 horas previas para poder salir y poder que la imagen existiera. O sea, también el artista tiene que tener la capacidad, y sobre todo en estos sitios de conflicto, para poder llevar a cabo esas acciones, asumir hasta ese grado de riesgo y también gestionar que esa censura no surja efecto para que sí pueda seguir la obra. Y pasamos a Mirna para que ella, sobre el muro, que en este caso era lo que más nos tenía, hay una obra, por ahí está Roger que conoce bien, que he llevado a cabo, que es un dibujo de todos los muros bélicos que han surgido en el siglo XX, y es que los muros han surgido de una manera no solamente física, muy poderosa. Sobre esa censura de los muros, Mirna, ¿puedes entrar? Claro que sí, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, la ofrenda del cuerpo ha sido una constante, dolorosa en nuestros pueblos. Cuerpo colectivo, por lo general, invisibilizado por la ausencia de individualidades. Ese ser colectivo se sobrepone cuando las listas de nombres de hermanas y hermanos que desaparecieron en la violencia se hacen interminables, continúan haciéndose interminables. Son muchos siglos en que esta ofrenda de cuerpos, por lo general forzada, han sido como una expresión de resistencia. Sabemos que el apartheid es en realidad apartheid. Las fronteras, los muros, son excusas para encerrar el poder, para pretenderlo fuerte detrás de sus muros. Cuando las expresiones de la espiritualidad sobrevuelan en libertad esas ataduras. Nuestras fronteras las marcan allá, donde el rugir del jaguar ya no se escucha, o donde se cruzan dos ríos, uno blanco y el otro oscuro, y terminan en el mar, o donde alrededor del fuego escuchamos historias de nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros mayores, e imaginamos, solo imaginamos. La libre determinación es la última frontera a conquistar de los pueblos indígenas. Muy bien. La siguiente imagen. ¿A dónde tengo que apuntar para la imagen o la tenéis que dar? Bien. La siguiente imagen, en este caso lo que intentamos tratar son pueblos originarios. Estas son acciones que he llevado a cabo con colectivos, con pueblos originarios, desde los circasianos a los costos, a gente de Carelia del Sur, distintos pueblos que están desapareciendo, que han estado sometidos a situaciones de disminución radical de sus poblaciones. En muchos casos han tenido que moverse de sus lugares de origen, otras veces han sido desaparecidos por otras culturas, por otros ámbitos, por otras situaciones de poder. La acción que yo llevo a cabo con todas estas poblaciones es un ritual. Antes, precisamente, uno de los muchos aspectos que se ha tratado en la censura es como lo festivo. En este caso, lo que genera un rito de la transmisión de la memoria, la transferencia de la memoria. Intentar recuperar esa memoria a través de actos de mediación en los cuales planteo una sábana en la cual se transfiere todo ese conocimiento y herencia de las personas mayores. Es fundamental, y para mí algo que es muy importante es la conexión de las distintas edades, la vinculación.
Existe también a nivel de objetos, la presentación de los objetos, existe la cuestión de celebración, en el hecho del ágape, la comida, y todo eso es una manera de rescatar la memoria y traer a una mesa común a todas esas comunidades que están desapareciendo en su memoria con una facilidad enorme, intentar reconstruir su propia memoria de manera colectiva. Esa censura que existe en esas sociedades por estas estructuras de poder que terminan alienándolas, intentar darle un espacio para que con la máxima dignidad puedan compartirla y hacerse pública y aprovechar el potencial de lo simbólico y de lo artístico para hacerlo real. Mirna. La oralidad es la que nos construye la memoria. No descartamos el valor del texto. Hemos escrito sobre piedras y la palabra escrita ha hecho posible que la memoria no se pierda. Pero para los pueblos indígenas, la oralidad, el valor de la palabra, que es posible ahora registrarla y guardarla de tantas maneras, es algo que debemos rescatar y revalorar. El papel escrito se ha convertido en varios casos con los procesos de colonización en un símbolo de imposición. Escuchar siempre es lo primero. Ahí se develan también los ánimos a través de la entonación en la palabra dicha, el volumen, la cadencia, los silencios, son esos elementos donde el espíritu humano se expresa fuertemente, especialmente alrededor del círculo de la palabra. El papel se convierte así en un envoltorio que oculta muchas veces el verdadero significado de las palabras. Recuperar la oralitura, esa tradición de nuestros pueblos que permite la existencia de modelos orales en lengua indígena, es algo que garantiza la conservación de la diversidad humana, de sus variadas formas de comprender y ver el mundo. Las distintas manifestaciones culturales que son censuradas por estructuras de poder. Pasamos a la siguiente imagen. En este caso, dentro de esas estructuras de poder, podríamos hablar, aquí tenemos una obra que es Castillo de Naipes, es un castillo, es una obra que tuvo sus problemas, tuvo sus conflictos, pero la realidad es que con una excelente gestión, tanto por el director del centro, José Luis Pérez Pon, y por el comisario Carlos Delgado Mayordomo de esta muestra, a partir de unas noticias que salieron bastante incendiarias por el hecho de que es un castillo hecho con las fotografías originales, las primeras fotografías originales que se hicieron del rey emérito, son preconstitucionales y son las primeras que se enviaron a todos los colegios, instituciones públicas, son un envío de más de 1 millón de cuadros, un instrumento de propaganda de la monarquía, en la cual se pone siempre encima de las clases, encima de todos los despachos. Yo me dediqué a ir recolectando todas estas fotos, como os digo, originales, o más en un contrato de la Fournier, el estampador de Baraja, que intenté encontrar la licitación. Ya surgió la propia obra en sí misma censurada, tanto en cuanto del sitio donde conseguí la mayoría de las fotos para poder, la condición que tuve para poder cogerlas, que en aquel momento realmente no tenía ninguna intención de algo, pero sí quería generar un cimbreo social para ver qué pasaba en ese momento que yo decía de llevarme esas fotos, es que la condición que tenía es que me las podía llevar, pero siempre que no la expusiera en ese sitio de donde yo sacaba esas imágenes, ¿no? Entonces, ese punto de permitimos mientras a nosotros no nos molestan, ¿no? En su origen ya fue censurada, después progresivamente me parece una obra exquisita en el sentido de que lo que está intentando es una metáfora visual, limpia. Un castillo de naipes es una situación de equilibrio, es un castillo y una situación de equilibrio. Es una cuestión con respecto a los poderes políticos, en este caso la monarquía, en qué difícil equilibrio, ¿no?, se encuentra y hacia dónde nos lleva. Entonces, queríamos traer esta obra a colación sobre los poderes políticos y su condicionante a nivel de la censura. ¿Y Mirna? Los procesos de colonización en América Latina y los grupos de poder
han querido conservar para sí mismas las formas e imaginarios que las monarquías impusieron en estas tierras hace varios siglos. Y todavía no estamos totalmente libres de esa impronta que busca sus maneras de sobrevivencia cobijadas por el racismo, negándose a otras colectividades. Los pueblos indígenas sabemos de todas las formas, sistemas, ideas, constituciones, leyes y regímenes que vinieron en carabelas, parlamentos, pólvora, repúblicas y televisión, y hemos sobrevivido. La viruela y la espada toledana, la Biblia o el caballo, las leyes de Indias o la expoliación de Tenochtitlán y Potosí intentaron ignorar nuestra existencia pasándonos por encima. Sin embargo, hoy la huipala, la bandera multicolor ajedrezada andina, se ha convertido en un símbolo de reconstitución y unidad que recorre las calles turbulentas de Santiago, Quito, Guatemala o La Paz. Hay una nueva realidad emergente y ha nacido la necesidad de volcar la mirada hacia los que estuvimos siempre acá, en nuestra tierra, y derrumbar en definitiva el castillo de naipes. Siguiente imagen. En este caso, os traigo aquí un trabajo de más de... Bueno, normalmente mis piezas siempre suelen tener muchos años, suelen implicar 10, 15 años en el trabajo. En este caso es el trabajo o el compromiso que he llevado con el pueblo saharaui durante más de 10 años, y yo me he centrado específicamente en las minas antipersonales, ¿vale? Como experto en gestión de conflictos, sabiendo la problemática que hay con respecto al reconocimiento del Sáhara Occidental como país. Sabéis que ahora mismo estamos viviendo un momento absolutamente decisivo para el Sáhara Occidental. Finalmente, después de 40 años en el exilio, se ha decidido ir a la costa, ir a la playa, a la frontera con Mauritania, y está habiendo unos momentos de tensión verdaderamente graves con Marruecos. El otro día, cuando aquí se hablaba sobre el hecho de alguna noticia, el hecho de que lo que está pasando en Cuba, con conflictos verdaderamente dramáticos que el mundo de la prensa no está haciendo el eco suficiente. Hablando con Gervasio Sánchez, el gran fotógrafo de guerra que tenemos en España, le decía Isidro, mientras que no pase un gran desastre, los medios no le van a dar toda la importancia que tiene. Es penoso esa situación, pero es la realidad que vemos con respecto al impacto. Y yo en este caso quise trabajar aportando dos cosas fundamentales. Durante todo este año, durante todos estos años, empecé con un aislamiento 24 horas dentro de un hoyo que simboliza un cráter de mina, y progresivamente a través de esa empatía construir lo que ha sido el largometraje documental Latidos de Mina, en el cual se le da voz a todos los heridos de las minas antipersonales y se intenta visualizar lo que es la concentración lineal de minas antipersonales más grande del mundo, que son los 2.700 kilómetros de muro que divide el Sáhara del norte a sur, y al mismo tiempo cómo iba elaborando. Lo que veis, este artefacto, es un artefacto que explota las minas antipersonales. Está hecho... Se hizo allí mismo y explotó las minas, y en este caso termina siendo para intentar conseguir la máxima difusión de esta realidad. En este caso es en el Musac, pero lo importante de este no es solamente que explota, sino que esa vela que mueve esas ruedas, que al mismo tiempo que van moviéndose van estampando en el suelo, van depositando el fosfato robado del mundo saharaui con la palabra free, va estampando ese camino sobre el que puedo ir, andé
hasta que las ruedas explotaron. Pero esa vela está hecho con las melfas, con el traje de las mujeres saharauis. Sin lugar a dudas, el siglo XX, si hubo un gran hito que definió el siglo XX, fue la caída del muro de Berlín, pero realmente el gran hito del siglo XX es el feminismo, la gran revolución del mundo occidental. Los grandes pasos que hemos dado han sido así, y en el mundo árabe, sin lugar a dudas, y en otras culturas, igualmente, la gran revolución que espero que suceda en el siglo XXI y por la donde tenemos que mover es por la mujer. Y en este caso, esa era la importancia de que esa vela estuviese hecha con la ropa de las mujeres saharauis. Y algo importante de decir con respecto a la censura. Esta película tiene todas las características para ser censurada por el pueblo marroquí. Obviamente está hablando de un conflicto, de una zona minada por los propios marroquíes. Sin embargo, está gestionada de manera tal que el primer pase que yo hice de esta película fue a marroquíes, y marroquíes muy posicionados en contra de la autodeterminación del Sáhara. Precisamente tuve que quitar muchísimos metrajes espléndidos para poder construir un discurso que fuese conciliador. Denuncia una situación dramática, pero sin embargo no termina ofendiendo. No termina ofendiendo y termina permitiendo que hay veces que es mucho más efectivo evitar la censura para poder, si realmente lo que quiere es colaborar y ayudar a transformar positivamente un conflicto, no digo resolverlo, ¿vale? Nosotros, los expertos dentro del ámbito de la paz, resolverlo somos conscientes de que no es posible dentro del concepto de la paz imperfecta, es algo dinámico y constante. Pero a nivel artístico lo mismo me interesaría mucho ese ámbito de censura, que es muy rentabilizable, pero el objetivo máximo, ético y moral de este trabajo es solucionar ese problema. De ahí que se gestione de esta manera para que no sea censurable, que me parece que es un aspecto importante a tener en cuenta. Mirna, tu turno. Esta obra me hace recordar que para el 2050 se estima que el 90% de la población latinoamericana vivirá en ciudades. Y eso también es cierto para los pueblos indígenas de esta parte del mundo, históricamente rurales. Grandes colectivos de personas de Honduras, Guatemala, El Salvador, han iniciado un vía crucis hacia el muro trumpista, pasando por México, a pie o subidos a la bestia, ese tren que sale de Tapachula y llega a Ciudad Juárez, llevando su cruz. Pero a su vez han topado con otras hordas de deportados del norte, explotados como mano de obra barata, con familias rotas, con madres, padres o hijos encarcelados. Volvían, pero no se habían liberado de su cruz que pretendieron enterrar. La mayoría de esa población errante es indígena. Aunque los procesos de migración no son históricamente ajenos a los pueblos indígenas en toda América, las formas que éstas han adquirido hoy son las que marcan las enormes diferencias e injusticias. Los procesos de migración incluyen incorporación, adaptación cultural, negación de origen, mestizaje, racismo, pérdida de identidad, monolingüismo, pero también una recreación de imaginarios, resignificación de identidades y ampliación de fronteras simbólicas. La interculturalidad es lo que se descubre ahora como respuesta donde antes los estados nacionales pretendieron la invisibilización o la uniformidad. La migración es posible y es necesaria porque el intercambio entre diferentes demuestra que donde hay líneas y puntos en los mapas no son más que una forma inútil de división. Muy bien. Ponemos la siguiente imagen, por favor. Bien. Aquí lo que queremos tratar es con respecto a la emigración. Es una obra que se llama Colección Migrante, es una colección de moda, una colección de moda que surge a partir de la colaboración con ONG que llegaban
en este caso a la costa de Granada, y me termino quedando con una manta de la Cruz Roja, la intento devolver, al final me dice, no, Isidro, quédatela, no sé cuánto, y al final en el estudio se queda esa manta, termina viniendo otra manta, terminan viniendo otras cosas, y yo trabajo en ese ámbito de procesos, progresivamente van acumulándose, van viendo, y llega el momento en el que hay algo que tiene sentido. Y lo que tuvo sentido para mí era generar esta colección de moda, con modelos Balenciaga, un Chanel, un Pollo, modelos muy simbólicos, importantes, hechos con mantas, con textil que se utiliza siempre en la recogida de los inmigrantes, y en este caso también lo que serían bolsas mortuorias. El traje blanco es una bolsa mortuoria, igual que hay otros negros, hay otros... ese llegar a la paradoja, ¿no? Este mundo en el cual parece que hay que asumir que este sistema tiene que asumir sistemáticamente, bueno, la muerte que vayan falleciendo sin más. Yo no quiero un sistema que asuma esto y que lo asimile hasta esa manera de la moda. Obviamente esto está gestionado de una manera en la cual se hizo un pase de modelo en el Centro del Carmen Valencia, con Valencia Acoge, que fueron los que llevaron a cabo el pase de modelo. No podían ser modelos profesionales, tenían que ser ellos mismos. Era darles el protagonismo, era que ellos fueran los protagonistas dentro del museo, los que seleccionaban qué es lo que se ponía, los que eran conocedores de esta historia, los que se sentían cómplices y que hacían hacerse partícipes y hacerlo evidente con sus cuerpos, darle la fisicidad. Al igual que también, por ejemplo, con Valencia Acoge aprovechó lo que fuera todo el ámbito expositivo para hacer varias obras de teatro, es de poner a disposición el trabajo para ellos, el hecho de que no es el trabajo hablando de ellos, sino el trabajo es de ellos, y terminan siendo un momento muy gozoso. El pase de modelo, os digo, no he querido traer vídeo y demás por no alargar las cosas, fue absolutamente bellísimo, pero transmite esta historia. La migración es algo absolutamente natural y, sin embargo, la censuramos. Queremos evitar esa situación a base de... perdona, me emociono un poco. Mirna, comenta... Sí, si queréis podéis mantener un poco la imagen. Sí. O sea, esta imagen sumada a la que vimos anteriormente destaca nuevamente el papel de las mujeres, y en especial las mujeres indígenas, que vivimos rodeadas de múltiples formas de violencia a lo largo de nuestras vidas. Pero esto para muchos aún no está claro. Ser pobre es un obstáculo. Ser mujer y pobre es un problema. Ser mujer, pobre e indígena es solo estadística. Esa invisibilización de la mujer migrante indígena es una de tantas violencias sembradas a lo largo del camino. O sea, la falta de acceso a la justicia, a la salud, a la educación, la inseguridad jurídica, son, igual que el anterior, minas, obstáculos que explotan desde distintos caminos. La violencia multidimensional se agudiza con la migración. Estas múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres indígenas son para peor. Son dirigidas no solo a personas, sino también a colectivos. Por eso no es casual que en este desfile tengamos mujeres, igual que en el anterior, que teníamos la vela hecha con ropa de mujeres, que impulsa, precisamente porque las mujeres impulsan la construcción de caminos de liberación y paz. Sí, y ponemos la siguiente imagen, y no ha habido mayor censura que a la mujer dentro del mundo del arte. Y mayor invisibilidad a través de esa censura y desaparecer. Aquí esta imagen, tengo que reconocer que una cosa que yo creo que a los artistas nos emociona es el hecho de cuando las piezas se defienden por sí solas y con tantísima solidez. O sea, esa historia de cuando se acaba una pieza, o sea, cuando tú ves que se defiende con tanta fuerza, y en este caso esta balsa con esa casita de muñecas, ahí enfrente reconoceréis, ¿no?, la gran urbe de Benidorm, con todos esos rascacielos.
ves cómo la pieza se defiende por sí sola, ¿no? Como ves cómo es tan sencillo de comprender lo que implica el desarraigo. Cuando, primero, es muy sencillo generar conflicto y generar censura. Si yo pongo ahí una persona sangrando, el otro, se generan una serie de cuestiones. No hace falta, pero con este solamente enfrentamiento de arquitectura, que la arquitectura es el contenedor de la vida, es el hogar, las distintas formas de hogares, distintas formas de entender la vida, el desequilibrio que justifica todo. ¿Por qué existen esas movilidades? Cuando lo que existe es un desequilibrio que genera una censura, genera una imposibilidad. Antes lo decía bien Mirna, la pobreza, no existe mayor censura que la pobreza. Antes también estaba hablando en el mundo del cine, ¿no? Como la distribución, no, pero era Miguel Ángel también hablaba con respecto al periodismo, la precariedad tan grande como está ahora mismo condicionando las noticias e impide la libertad dentro de ese ámbito. O sea, la realidad es que la pobreza es un contenedor enorme de la creatividad, lo contiene. En este caso es una imagen poderosa que muestra dos tipologías de vida, como lo que se pueda generar. Las tipologías de censura que se generan en el mundo occidental son totalmente distintas las que se generan en otros mundos. Lo que aquí se pueda censurar con un ámbito, pues por ejemplo, con el ámbito del animal, con el ámbito del olor, con el ámbito del otro, en otros sitios, sin embargo, es lo natural, es con lo que uno convive, con esa naturaleza y con esa precariedad. Y la importancia de visibilizar el desarraigo. También no es lo mismo en una estructura estable generar creación que en una estructura totalmente inestable. Las formas que se generan a partir de la movilidad del nomadismo son diferentes de los espacios absolutamente establecidos y capitalistas, ¿no? Son totalmente diferenciales. Y, irónicamente, muchas veces al final estamos tratando este tema desde un punto de vista muy geoccidental y, sin embargo, tenemos que verlo de un mundo global. Igual que el feminismo, para aquí me parece fundamental la visión feminista de Mirna, desde su mundo de indígena y demás, también lo ha defendido. Hay que visibilizar estas diferencias, ¿no? Mirna, si queréis mantener un poco la imagen, la desigualdad, no pasa nada. Y desequilibrio lo podemos expresar cuando consideramos que el 80% de la biodiversidad que hay en el mundo, el 80% de los bosques del planeta están en territorios indígenas. Y para nosotros, los pueblos indígenas, el bosque es alimento, espiritualidad, armonía, agua, diversidad. Somos guardianes de ese bosque, es nuestra casa. Sin embargo, es paradójico que esa casa de los pueblos indígenas, que es más grande y más hermosa, la abandonemos y miremos a las ciudades como las únicas alternativas de salvación. En ese contexto cabe preguntarse, ¿cuáles son los factores estructurales que nos empujan a abandonar nuestra casa? ¿Por qué dejamos atrás el bosque? La expansión de la frontera agrícola que genera violencia nos hace girar la mirada hacia horizontes que no son los nuestros. Cambiamos nuestros factores de consumo, la forma de intercambio comercial, cambian nuestros valores, el cambio climático, que lo hemos vivido esta semana terriblemente en Centroamérica, con nuestras comunidades totalmente destruidas, no es negado todavía. Es negado todavía en varios sectores de las sociedades occidentales. Genera una forma de violencia que nos expulsa de nuestras casas. Es necesario comprender que el planeta tiene límites y que la falsa ilusión del crecimiento permanente y las grandes luces de las ciudades no iluminarán más allá de unas cuantas cuadras de cemento. Más allá nos espera el vacío. Imagen. Y el hecho de la censura muchas veces es el resultado de una falta de un proceso de mediación. Muchas veces es por el hecho de la imposición. El mismo hecho puede ser censurable o no censurable según cómo se gestiona socialmente.
Y esto es fundamental. Yo, una de las cosas sobre las que llevo trabajando mucho, ahora ha salido unos artículos sobre el ámbito de la mediación en la creación. Es que muchas de las obras tienen objeto en sí de ser censurable por la manera en que se llevan a cabo. En este caso os pongo un ejemplo en Genaguacil, Pueblo Museo, en el cual, en una convocatoria, seleccionado, yo no llevo como artista una obra, no tengo esa, yo normalmente una de las cosas en las que me he ubicado internacionalmente artísticamente es porque no viajo con obra, viajo con mis manos, como cuando viaja un indígena, cuando viaja un inmigrante, pero sí con mis capacidades y mis cualidades, de resolver, de entender, de escuchar. Y en este caso, cuando yo llego a este pueblo, no llego con una obra a poner, a colocarla en espacio, sino lo que hago es hablar. Hablo con las mujeres mayores, que son las que realmente mantienen la memoria. No que elimino al hombre en absoluto, lo único que pasa es que el hombre cuando llega a una edad en los pueblos termina, o sea, las realmente poderosas son las mujeres las que mantienen la memoria y las que son las dueñas de su casa. Y yo entro simplemente hablando a través de algo que le puedan dar, hago en el fondo de un pedigüeño, algo que le pueda dar un artista que le sobre. Y a partir de esa conversación van transmitiéndose y se va grabando y se genera un vídeo en el cual se hace una especie de antropología, de pequeñas memorias de esas mujeres y se va haciendo un retrato del pueblo. Y en el museo que hay, el Museo de Arte Contemporáneo, yo no quiero entrar como artista, yo ya tengo bastante... Lo que quiero que entren son las mujeres. Las mujeres son las que entran en ese vídeo como protagonistas y además entre los objetos que me dan, pues eso, una mesa de las que tienen, una silla de las suyas, de Enea, una de corcho, y eso es lo que está en el museo, para que ellas vayan allí, hagan punto, cuando lleguen su hijo, emigrante de Barcelona, de Badalona o de Valencia o donde tenga que ser, van y le llegan al museo y en el museo le enseña y dice, mira quién está ahí, y están ellas de protagonistas. Y yo no me interesa entrar al museo, pero en ese tránsito sí que es verdad que en una de las ocasiones, si ponéis la imagen anterior, la que estábamos viendo, exacto, ahí la acompaño a rezar el rosario. Y entonces cuando conozco, me presentan al santo devoto, que es San Pedro, mártir de Verona, que si le podéis fijáis en la cara como buen mártir, en este caso su martirio es una hacha encima de la cabeza. A partir de ver la gran devoción que ellas tienen es cuando decido generar una obra, porque decido que sí quiero, a través de esos objetos que ellas me han dado, que tienen su memoria, y además, en este caso, son muchas cosas de la escuela, porque en el fondo estábamos hablando de la despoblación, que es uno de los grandes problemas, y por eso ellos recurren al arte contemporáneo, prefieren hasta venderse para estar ahí, con los instrumentos de la banda de música que han desaparecido. Esas memorias construyo ese arco, que primero no es blanco, por supuesto, pero después, cuando llega primavera, se ajalbea, se blanquea como se blanquean todos los pueblos de Andalucía, para que así esa obra termine siendo de ella. Y hubo un momento de posible censura en el que cuando yo estaba haciendo ese arco, nadie sabía muy bien por qué, dónde, cómo, pero alguien reconoció que estaba en el camino del paso de profesiones, del paso de profesión. Claro, yo me había estudiado por dónde iba, no sé cuánto, tuve la gran defensa de Miguel Ángel, el alcalde, el cual me preguntó y dije, lo he medido, lo había preparado, estaba esperando que aconteciera ese momento, tuvieron que pasar 2 años porque el primero llovió y en el segundo, por fin, apareció esta imagen. Este acto, que podía haber sido de un gran conflicto, se convirtió en el cartel de fiestas del pueblo al año siguiente. No por la obra, sino por el proceso de mediación no impositiva que lleva a que todas esas mujeres eran las primeras defensoras de ese espacio. Los objetos eran suyos. Había una silla que había una de las mujeres que reconocía ahí como ponía que, no digo nombre, le gustaba no sé quién y se había casado con otro debajo de la silla. Sabían lo que era, eran su silla, eran su eso. Entonces, el proceso de mediación para evitar la censura es otra de esas cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta. Mirna. Definitivamente la imposición y la falta de diálogo han sido prácticas de larga data cuando se trata de pueblos indígenas. Por eso es que hoy se aprecian tanto los espacios que hemos conquistado para ello. Es la manera que encontramos para la convivencia intercultural.
y que antes que la imposición triunfe, la consideración sobre formas y visiones del otro, de las otras, encuentre un arco de diálogo. Consentimiento previo, libre e informado. Participación plena y efectiva de pueblos indígenas en todo lo que nos concierne. Es una máxima que en los pueblos indígenas se vuelve una condición sine qua non. Es también un reclamo que hemos ido conquistando de poco a poco en las últimas décadas y que está costando. Sigue costando incluso la vida de muchos líderes y lideresas. Debemos de ser capaces de entender que el diálogo es lo que tenemos, la mediación, la concertación es una capacidad que tenemos, que está delante nuestro, que es la oportunidad real y casi única de dar cabida a lo que es distinto. Muy bien, la siguiente imagen. La siguiente imagen, perfecto. Mirad, aquí tenemos una imagen que visualiza muy bien lo que intentábamos transmitir con respecto a lo que es la censura estructural, en este caso una violencia estructural. Lo que tenéis en la esquina, entiendo que superior izquierda, es el mapa de Palestina. Y las estrellitas que veis, lo que he hecho ha sido, esta imagen era la extrapolación de todos los checkpoints, todos los puntos de frontera que normalmente vives cuando estás en Palestina y tienes que estar pasando de un sitio a otro, y además existen tres tipos, porque pasando una persona a otra persona, por este sitio sí pasas tú, por este no pasa, según la condición que tengas, llevado todos esos puntos de frontera, todos esos checkpoints que hay al mapa de Europa, ¿vale? En este caso se podría extrapolar al mapa del mundo. Pensaros, yo vengo de Granada, si yo llego a venir de Granada a Madrid, imaginaros, hubiera tenido que pasar más de 100 puntos de control. Y además en uno hubiera podido pasar si vengo con una persona una y otra no. Eso es lo que se llama una violencia estructural. Siempre estamos fijando en esas violencias directas de la imagen de alguien que golpea, pero realmente esta es la violencia estructural que sistemáticamente está viviendo el pueblo palestino en su propia tierra. Ese impedimento sistemático de movilidad son actos de sometimiento y de control. La censura no tiene por qué estar visualizada por un instrumento de poder que te limita y te impide directamente, sino que hay gestiones, etapas, cosas que te están poniendo impedimentos sistemáticamente para que finalmente no decidas de venir de Granada a Madrid porque no te vas a entretener en pasarte por 100 y pico y te terminas quedando en tu casa. Eso pasa dentro del mundo de la creatividad igualmente y es algo que pasa a nivel global, a nivel mundial en muchos espacios. Mirna. Definitivamente la censura se expresa de distintas maneras cuando hablamos de violencia estructural. Cuando en una parte del mundo una forma de violencia estructural se expresa en la restricción de circulación territorial, como el caso de la obra, en otra parte del mundo podría significar su salvación y la paz. Por ejemplo, el caso de los territorios indígenas son un ejemplo de ejercicio de libre determinación y el considerar categorías territoriales que se sobreponen unas sobre otras como área natural protegida, patrimonio natural y territorio indígena, estamos hablando de territorios donde restricciones en explotación de recursos naturales y de ejercicio de libre determinación sobre esos territorios serían una garantía de paz y armonía no solo para un grupo de interés, sino para la humanidad. Sin embargo, lejos de esos territorios, la violencia estructural se pronuncia en las expresiones de ostracismo cultural, racismo, negaciones de prácticas religiosas o espirituales distintas, falta de acceso a las oportunidades positivas que ofrece hoy la vida moderna en la educación y las tecnologías. Ponemos la imagen. Ahora, es un concepto sobre el que llevo mucho tiempo trabajando, que es la esclavitud
autocomplaciente del siglo XX, o la esclavitud sumisa, en el sentido de que parece no solamente las esclavitudes reales que existen, por ejemplo, en el ámbito de la explotación de la mujer, sino en el ámbito sistemático de estas crisis, tanto la de 2008 como la que está pasando a raíz de la pandemia, está generando situaciones de sumisión tal que existe esa esclavitud de manera mucho más genérica, no de manera dramática, pero sí con sueldos mínimos, con situaciones solamente de supervivencia, que no están por el grillete, no llevamos grilletes, pero sí que nos impiden generar otras situaciones de expresión y de libertad. Y trabajando con el mundo de la imagen y estando atento, es sencillo ver cómo surgen imágenes que defienden esa tesis. En este caso, aprovechando y consiguiendo los mapas, los planos de los aviones. ¿Os acordáis que empezaron a proponer que pudiéramos viajar ya no sentados en los aviones, sino de pie? Y además era una cuestión positiva para que sí todo el mundo pudiera acceder a los aviones, pero realmente lo que está es un sistema autocomplaciente para que tú te pases todo un año trabajando con lo mínimo, ahorrar lo mínimo, poder pagarte un viaje en el que viajas de pie y finalmente retransmitirnos en felicidad, con filtros, por internet, a las redes, diciendo que eres muy feliz por esa semana que has podido acceder. Esos planos, como podéis ver ahí, de distribución de los seres humanos dentro de los aviones, aprovechando el máximo rendimiento, son asombrosamente parecidos a lo que eran los barcos de esclavos del 18 y del 19. Y los gestos y los comportamientos que se hacen para la gestión de esos vuelos son igualmente que la de los esclavos. Obviamente ya no hay grilletes, pero hay otras herramientas de sometimiento. Mirna. Es necesario reconocer que en el siglo XXI persisten formas de explotación que vienen predeterminadas por esa intersección entre origen étnico, género, edad, lugar de ubicación, grado de discapacidad. Dependiendo del origen, es que es posible aún sopesar el valor de una persona o un individuo. Una discriminación étnica o de género inicial en nuestras sociedades coloniales todavía es una práctica habitual. Más aún en las sociedades globalizadas, producto de estas intersecciones y formas de opresión que se expresan sutiles, imperceptibles y generan eso que se llama autocomplacencia. Y las nuevas tecnologías que posibilitaron esta globalización también se están convirtiendo en potenciales esclavistas. Sino, ¿cómo se explica que una actividad humana tan natural como la socialización y el intercambio haya sido digitalizada? Y ello derive en modelos y perfiles muy precisos sobre nosotros mismos que son explotados comercialmente. La diferencia entre las formas de esclavitud del siglo XVI o XIX con las de ahora es que hoy parecemos muy contentos con ejercer no solo de esclavos, sino también de esclavistas. Y hay que entender que el mundo del arte, ¿veréis la siguiente imagen? Necesita tanto de los creadores como de los espectadores. Entonces, si no existe esa educación a la hora, y ese público y está sometido, es imposible que se desarrolle. Aquí tenía una pieza que traía precisamente por el hecho de que el mundo del derecho, ¿no? Es una pieza que ha llevado unos 15 años, que surge a partir de fichas. Todo esto que tenéis aquí son fichas de la Biblioteca de Derecho. Son todo citas bibliográficas de legislación, en el cual lo que hice fue, todas esas fichas van acompañadas de portas con análisis de sangre, los cristalitos donde se ponen los análisis de sangre, y escamoteados en libros, dentro de los libros iba enviando a distintos países, distintas personas, hasta que finalmente conseguí los 5 continentes que volvieran y demás. Es una acción que la denominaría alegal, en el sentido de que
si yo intentara gestionar los permisos para que permitieran el envío de sangre y los distintos, hubiera sido algo absolutamente complejísimo y muchas veces, obviamente, censurado e impedido el hecho de que envíe un análisis de sangre a un país o a otro o no. Pero, sin embargo, finalmente ha recorrido los 5 continentes, ha vuelto y vuelve para construir siempre esta palabra blood, sangre, en el cual habla de mucho, porque realmente la mayoría de las fronteras no son físicas, son legales. La mayoría de limitaciones que tenemos para hacer cosas son en el ámbito legislativo, que existe además totalmente diferencial de unos y otros países, implicado por la proyección cultural en el ámbito de la legislación. Entonces, como una gran pregunta a nivel mundial del ámbito legislativo, también está en el ámbito de la raza, por eso también traerlo aquí con el pueblo indígena, la mezcla de la sangre, hay un montón de conceptos detrás de esta situación. Y como digo, esto es una pieza que obviamente ha habido envíos que han sido parados, han sido abiertos, entonces no han continuado, han sido censurados, no han sido censurados, han sido limitados. Yo he ido continuando, también utilizando estos espacios alegales. Otro de los espacios que a mí me interesa mucho utilizar son los marítimos, por la complejidad legislativa que hay dentro de ellos, y con el que de una manera hábil puedes trabajar y posibilitar situaciones. Mirna. A la propuesta de asumir una lucha común con la alteridad que nos permita vivir de una manera más nómada y plástica, podemos añadir que también debiera ser posible vivir bajo una condición anfibia, intercultural. Las personas indígenas hemos demostrado que hemos podido sobrevivir en atmósferas dispares, complejas, contradictorias, pese a los intentos de blanqueamiento e incorporación monocultural. Por ello, ha sido una lucha constante de los pueblos indígenas lograr que las sociedades alcancen estándares internacionales en el ejercicio de los derechos humanos, que se asuma la alteridad como una forma natural de convivencia humana. Las diversas legislaciones en los países latinoamericanos demuestran que han reconocido esa condición en sus sociedades al incorporar a los pueblos indígenas desde el punto de vista legal. Sin embargo, en la práctica hay brechas que todavía no permiten mezclar esas sangres. Siguiente imagen. La siguiente imagen. Ya quedan solamente 2 imágenes con las que vamos a concluir. Una es con respecto a la especulación monetaria, la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, en la que se vive en el mundo, a partir de varias obras, variaciones. Una sería La Máscara, se denomina, que ahora me la solicitan mucho por esta historia que tenemos, ¿no?, el sometimiento con la máscara. Son distintos ámbitos de especulación: el monetario, el representativo, el simbólico, y también una serie de monedas que se enviaron por toda Europa, estuvieron gestionadas también en Londres, pegadas, que hacen preguntas sobre el valor y sobre lo que nosotros damos valor. Obviamente este tipo de piezas, sobre todo cuando se trabaja en la City, en Londres y demás, gestionadas por varios cejudos, pueden generar verdaderos problemas. Pero doy paso a Mirna. ¿Qué otra forma de convivencia es posible? ¿Hay alguna alternativa? En las últimas décadas se ha introducido un concepto que no es nuevo para los pueblos indígenas, sino para la sociedad occidental, que estima solo un modelo de desarrollo como posible. Quizás los procesos de conquista y colonización europea hayan truncado otros modelos de desarrollo de los que hoy solo nos quedan algunos ecos. Pero al mismo tiempo, esos ecos comienzan a tomar forma de voces vivas cuando fenómenos mundiales como una pandemia hacen resurgir prácticas propias de las comunidades indígenas. Se ha vivido una etapa de reflorecimiento, revitalización, que demostró su practicidad y su vigencia. El intercambio de productos agrícolas y alimenticios en las comunidades rurales durante la pandemia, la reciprocidad, la equidad, conceptos y prácticas que están latentes y que quizás sean hoy más urgentes que nunca. Así hemos podido presenciar algunos rasgos de los pueblos indígenas que denominamos el buen vivir,
o o desarrollo con identidad. Otro modelo de bienestar, no solo de desarrollo, sino uno que busca el balance, los equilibrios, la armonía. Esta pandemia, incluida su obligada pausa ecológica, evidenció que es posible repensar y explorar la viabilidad de modelos alternativos. Bien, siguiente imagen, que ya es la última, y con esta vamos a concluir, porque además yo creo que sería casi, y damos pie al siguiente punto que tenemos, ¿no? La importancia de la educación, ¿vale? Aquí hay dos piezas, uno es una universidad libertaria que monté, la Liberes Artium Universitas, que lo que hace precisamente es todo aquel conocimiento que no es admitido por el capitalismo académico, que nunca sería admitido por una universidad que está sometida a las acreditaciones de ANECA, acreditaciones de sistema y demás, a través de esta universidad se ve que es posible. Aquí tenemos doctorandos de la universidad, Isidoro Valcárcel Medina, Luis Cánnicer, Llorens Barbé, Montserrat Palacio, personas absolutamente extraordinarias, pero que, sin embargo, y ellos me van a permitir que diga, serían despojos de una universidad, nunca serían admitidos por una universidad. Luis no tiene ningún título, el primer título que ha tenido el tesis de esta universidad. Isidoro nunca terminó la universidad. O sea, sin embargo, el mundo académico establecido impide la posibilidad, por sus propias regulaciones normativas, que se dé ese conocimiento. En este caso, el arte posibilita que ese conocimiento se genere y se comparta en abierto. E igualmente ponía esta pieza a la derecha, que llevada a cabo con las sillas de un colegio, de la falta de inversión en educación sistemáticamente, la despoblación y la defensa a través de todas estas sillas de colegios que han ido abandonando, la defensa tanto de todo el ámbito natural como la formación, como realmente el cauce podemos conseguir para poder evitar esas microofensas sistemáticas que impiden, denuncian y coartan sistemáticamente la libertad ahora mismo en el siglo XXI. Mirna, yo con eso concluyo, doy paso a Mirna. Los modelos públicos prusianos de educación para el trabajo impuestos en el siglo XIX tuvieron éxito en un contexto. Con los éxitos ajenos somos muy condescendientes y queremos replicarlos como nuestros. Eso pasó en todas las sociedades occidentales, donde se impusieron procesos educativos que anularon la diversidad de sistemas de conocimiento que poseemos las culturas, todos los seres humanos. Hoy nos es muy difícil reconocer tanto a la ciencia como a los conocimientos ancestrales como parte de esos sistemas de conocimiento. Nunca son únicos, nunca fueron excluyentes. Los hicimos excluyentes pensando en los éxitos foráneos. El diálogo de saberes es como hemos denominado el ejercicio de intercambio de conocimientos entre, por ejemplo, una sabia, un sabio indígena y un académico o una académica tradicional. Así, la Universidad Libertaria, que acá se muestra, se asemeja a nuestra Universidad Indígena Intercultural, que no pretende ser solamente un acto simbólico ni de denuncia, sino que en la práctica está generando conocimientos interculturales, un episteme propio en casi ya 2 décadas de ejercicio. Es la introducción y recuperación de conocimientos que se pretenden poner y mantener a la misma altura a otras categorías de saberes. Es reconstruir un legado, es educación para la equidad. Son las mujeres indígenas como centro irradiador de saberes y tradiciones, como también guardianas de patrimonio cultural y natural. Hablemos entre la Universidad Libertaria y la Universidad Indígena Intercultural. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Mirna. Ha sido un verdadero placer.